Vamos a ver la palabra de hoy. Vamos a juntos ver Lucas, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Lucas 5, 1 al 11. Vamos a leer un versículo cada uno y el versículo 11 leemos entre todos. Dice: aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Por las pescas que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Todos juntos, después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Señor, queremos en esta mañana escuchar tu palabra. Háblanos, danos entendimiento para comprender tu voluntad, y también te pido fortaleza para obedecer a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Había un joven que se había enamorado de una muchacha, de una joven muy hermosa. Entonces le empezó a escribir una carta todos los días. En esa carta confesaba su amor hacia ella. Después de un tiempo, esta joven, esta muchacha, se casa. Adivinen con quién se casó. ¿Sí? Se casa con el cartero que le traía carta todos los días, ¿no? Hay un cierto poder que influye en las relaciones, ¿no? Cada que nos vemos con alguien todos los días, cuando nos encontramos con alguien todos los días, hay una cierta influencia, afecta a nuestras relaciones. Nuestra vida depende de distintos encuentros. De hecho, vivimos todos los días teniendo encuentros y desencuentros. La iglesia necesita encontrarse, ¿sí?, a un buen pastor, por ejemplo, o un pastor también necesita de una buena congregación. Los niños necesitan de un maestro, un buen maestro, y los maestros necesitan de buenos alumnos. Necesitamos también de buenos compañeros en el trabajo, de un buen esposo, de una buena esposa. Según con quién nos encontremos, nuestra vida puede llenarse de felicidad o pueden llenarse de problemas. ¿No es así? Y uno de los aspectos más importantes de la vida de un cristiano es el encuentro con Dios. No es la relación con el Señor. Y podemos ver en la Biblia que en muchas partes de la Biblia justamente habla de esta relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Habla, por ejemplo, de una relación de Señor y siervo. Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Y como siervos de Dios, esta relación nos demanda obediencia. Habla también de nuestra relación con Cristo como esposo y esposa. Y esto nos muestra que nuestra relación con Él es una relación de amor, de protección, de sustento. Y esta relación nos demanda fidelidad. Una relación que no se rompe, una unión que viene de Dios y que es eterno. Cristo ama a nosotros y nosotros amamos a Cristo. También habla de la relación como maestro y discípulo. Y como discípulos de Cristo tenemos que aprender de nuestro Maestro. Y esta relación con Cristo nos permite descubrir el verdadero espiritual en que nosotros estamos. ¿Cómo podemos saber nuestro estado espiritual? ¿Cómo puedo yo saber en qué condición espiritual estoy? Viendo cómo estoy con el Señor, viendo mi relación con Cristo, podemos saber cómo estamos. ¿Lo obedezco como a mi Señor? ¿Le amo y le soy fiel como su esposa? ¿Aprendo de Él y le sigo como mi maestro? Si algunos de estos puntos están mal, cuando revisamos estos puntos, realmente podemos saber si nuestra vida espiritual está bien o no con el Señor, ¿no? Cómo es nuestra relación con el Señor. Y saber también cómo es mi estado, mi salud espiritual. Y mi deseo es esto, para que para este año 2020 podamos todos tener realmente una relación íntima con el Señor. Sea un año donde podamos caminar con Cristo. Sea un año donde podamos permanecer juntamente con Él. Amén. Dijo Jesús en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Si queremos andar en la luz, si queremos saber por dónde estamos caminando, si queremos realmente andar por el camino correcto, es importante seguir a Cristo, caminar junto a Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz. En medio de la oscuridad nos perdemos, no encontramos el camino, no sabemos si hemos tomado el camino correcto o no. Pero estando con Cristo, quien es la luz, podremos saber. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Ahora, esta relación con Cristo empieza con el llamamiento de Cristo, ¿no? Muchas veces no somos nosotros quienes acudimos al Señor, sino es Cristo llamándonos, es Cristo visitando nuestra vida. Jesús nos invita hacia una relación de amor, de respeto y de obediencia. Y el pasaje que leímos hoy es conocido como el pasaje, ¿no?, donde hablas de la pesca milagrosa, y muchos ven en este pasaje el poder de Cristo, es cierto. Vemos allí el poder del Creador, ¿no?, que permite a estos pescadores pescar una cantidad importante de peces, un poder que multiplica los peces, que aumenta los peces, y anhelan muchos esta bendición de abundancia material. Sin embargo, el propósito de este pasaje no está en la pesca en sí, sino en el resultado, la consecuencia que produce esta pesca. ¿Cuál es el resultado o consecuencia de esta pesca? Miren lo que dice allí el versículo 11 al final. ¿Cómo termina este relato? ¿Cómo termina? Lo dejaron todo y lo siguieron. Dejando todo, siguieron a Jesús. Si el propósito del pasaje, si el énfasis de este relato hubiera estado en el éxito de la pesca, en la ganancia que obtuvieron estos pescadores, el relato hubiera terminado con los pescadores festejando, celebrando por la gran cantidad de peces que pudieron pescar. Sin embargo, ¿qué sucede? La palabra dice que ellos dejaron todo, dejaron la barca, dejaron la red, ¿no? Inclusive dejaron estos peces que obtuvieron para seguir a Cristo. Dejaron sus herramientas, dejaron su trabajo, dejaron sus ganancias. Por eso sabemos que el propósito que Jesús tuvo aquí no fue tanto en la bendición material en sí, sino que por medio de ella poder llamar a estos pescadores, ¿no?, para que sean sus seguidores. Más específicamente, Jesús se presentó para llamar a Pedro, para que no estén simplemente pescando peces en el lago, sino que ellos sean pescadores de hombres en este mundo. Hermanos, nadie puede renunciar a su trabajo fácilmente, sus herramientas, e inclusive sus ganancias. Si no ha encontrado algo más valioso, algo más importante, no renunciaría a todo eso. Sin embargo, eso es lo que sucede, esto es lo que ocurre con Simón Pedro, con Jacobo y con Juan. Se encontraron con Jesús y se dieron cuenta de que valía la pena seguir a Cristo, que Jesús era mucho más valioso que todo eso que ellos tenían allá atrás. Y la pregunta es, ¿qué es lo valioso para nosotros? ¿Qué es lo importante para ustedes? Muchas veces deseamos pescar mucho, anhelamos esta bendición de pesca milagrosa en nuestra vida, y no está mal, por supuesto, no desear estas bendiciones, y Dios nos bendice materialmente también. Pero el problema es que muchas veces buscamos peces, pero no buscamos al Señor. Valoramos la bendición, pero no valoramos al dador de esa bendición. Muchas veces buscamos recibir algo de Dios, pero pocas personas buscan una relación profunda con el Señor. Amamos las cosas de este mundo, pero no amamos a Dios. Saben que en el mundo hay alrededor de 7 millones de personas. Entre esos millones de personas, Dios te escogió a vos, me escogió a mí, ¿no? Por mí y por ustedes, Jesús vino a dar su vida en la cruz. Entre esos millones, Dios nos escogió para darnos la salvación, para hacernos sus hijos. Nos escogió para que no vivamos dependiendo de las cosas finitas de este mundo, sino para que vivamos buscando a Dios y siguiendo y sembrando para la eternidad. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Justamente Jesús está llamando a Pedro para que no esté sembrando allí para la carne, para su carne, sino empiece a sembrar para la eternidad. La pesca milagrosa fue un medio que Jesús utilizó para llamar a Pedro. Y respondiendo a este llamado, vemos que Pedro entrega totalmente su vida al Señor. Hermanos, Jesús hoy aún está llamando a hombres y mujeres de fe, ¿no?, para que podamos ser su instrumento para el Señor. Entonces vamos a observar la palabra de hoy, de qué manera Jesús está llamando a Pedro. En primer lugar, vemos que Jesús lo llama a través de la palabra.
a través de la palabra. Dice allí en el versículo 1 que multitudes vinieron a Jesús para escuchar su palabra. Y en el versículo 3 dice que Jesús eligió la barca de Pedro para enseñar desde la barca la palabra hacia la multitud. Ahora, ¿por qué Jesús escoge la barca de Pedro? ¿Fue una casualidad? ¿Lo eligió al azar? No, sabemos que no. Jesús lo hace con una clara intención. Jesús quería que Pedro estuviera presente allí cuando él predicaba, que Pedro escuchara su palabra. Había multitudes que le siguieron para escuchar su palabra, pero Jesús necesitaba de que Pedro estuviese allí para escuchar su palabra, que él quería llamar a Pedro, que él escuchara esa palabra que él estaba por predicar. Ahora imaginen esta escena del puerto, este muelle. Ahí está Jesús encontrándose con Pedro. ¿Fue la primera vez que ellos se encontraron en este lugar o ya hubo un encuentro anterior? ¿Ya se conocían desde antes? Sabemos que sí, porque en el capítulo anterior, en Lucas 4, 38, 39, vemos que allí Jesús se presenta en la casa de Pedro para sanar a la suegra de Pedro. Ya se habían conocido desde antes. Pedro había visto el poder de Jesús sanando a su suegra. Sin embargo, lo que el Señor quería era tener una relación más íntima, más profunda. No quería que Él fuera una persona más entre las multitudes que venían a escuchar de Él, sino tener una relación más íntima. Fíjense que en Marcos capítulo 3, versículo 14 dice lo siguiente: constituyó a 12 para que estuviesen con Él. Jesús llamó a sus 12 discípulos para que estuvieran con Él. Esto era lo que quería cuando Él llama a los discípulos, para que tuvieran ese encuentro, para que permanecieran juntamente con Él, tener esa comunión, una relación profunda, para que estando con Él ellos pudieran descubrir la verdad de la eternidad, puedan descubrir, ¿no?, la verdad, los secretos del cielo. De la misma manera Jesús nos está llamando para que estemos con Él, hacia una relación íntima con Él. Por eso cuando Jesús llega aquí al lago de Genesaret, llega justamente para llamar a Pedro. Jesús comienza a predicarle a la multitud, pero en realidad Él está predicando a Pedro, está llamando a Pedro. Aún hoy, en cada prédica, cada palabra de Dios que escuchamos, que leemos, tenemos que poder encontrar este llamado de Dios. Un llamado hacia una relación más íntima y más personal con Él. Un llamado para que estemos con Él siempre. Ahora, Pedro estaba dentro de la barca. No tenía dónde ir, no podía ir a su casa, no podía bajarse de la barca. Y justamente con esta intención Jesús había escogido esta barca para que a Pedro no le quede otro remedio que estar escuchando la palabra del Señor. A veces Dios nos lleva hacia esa situación para que forzosamente estemos escuchando su palabra. Y cuando termina de predicar, Jesús le dice lo siguiente, allí en el versículo 4, boga mar adentro, echen sus redes para pescar. ¿Y qué responde Pedro? Versículo 5, Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. ¿Cómo responde Pedro? Por tu palabra echaré la red. ¿Qué palabra? Cuando Jesús dice, boga mar adentro, echen la red, ¿por esa palabra? No. Pedro se refería a la palabra que Jesús había predicado desde la barca. Ahora, no sabemos de qué predicó el Señor. Pedro, habiendo escuchado esa palabra, esa prédica de Jesús, podemos ver que fue desafiado para creerle al Señor, para creerle en su palabra. Sintió que sus palabras eran dignas de confianza, que debía confiar. Entonces confía y echa la red, confiando, creyendo, obedece a esta palabra del Señor. Lo que podemos saber aquí es lo siguiente: después de escuchar al Maestro, Pedro pudo creer en la persona de Jesús. Hermanos, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra, la fe no se produce. No podemos descubrir al Señor, no podemos descubrir el llamado. Y la palabra fue el medio que Jesús utilizó para llamar a Pedro. Jesús llama por medio de su palabra. Así que cada vez que escuchen la palabra de Dios, cada vez que abran la Biblia, esfuércense por descubrir el llamado del Señor hacia ustedes. Un Dios que nos está llamando. Amén. En segundo lugar, Jesús exige a Pedro la entrega de sus tiempos. ¿En qué momento viene Jesús a buscar a Pedro? El versículo 1 y 2 dice, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaba la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret.
y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Pedro y otros pescadores estaban lavando sus redes. Dice, ¿qué significa esto? Que habían terminado su trabajo. Se estaban preparándose para volver a sus casas. Ya sus tiempos, sus horas de trabajo había terminado. Pero le pide a Pedro que aparte su barca de la tierra. ¿Cuál era el plan de Pedro? El plan de él era lavar las redes, ordenar sus herramientas y volver a su casa a descansar. Claro, habían trabajado toda la noche. Estaba cansado, fatigado. Sin embargo, viene un hombre llamado Jesús, rodeado por una multitud y le pide, ¿no?, que quiere ocupar su barca. No estaba en los planes de Pedro quedarse más tiempo en ese lugar, en el muelle. Él quería volver a su casa lo antes posible. Había trabajado toda la noche. Aún peor, no había pescado nada, dice la palabra. Estaba cansado, fatigado y molesto. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor viene y altera nuestros planes? Muchas veces tenemos nuestros planes, tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestros compromisos, pero cuando el Señor viene y nos exige algo, ¿cómo respondemos? No, Señor, yo estoy ocupado, yo ya tengo este compromiso, yo ya tengo mis planes, yo ya tengo mis proyectos. Muchas veces no somos capaces de obedecerle a su llamado. ¿Y saben cómo vivimos? Vivimos como un niño, ¿no?, corriendo con un barrilete. ¿Cómo es el barrilete? No, es pequeño, vuela por el aire, ¿no? Tenemos a Dios como un barrilete allí atado, como no podemos alejarnos por completo del Señor. Con un pequeño hilo nos tenemos atados del barrilete y corremos por donde queremos, ¿no? Y queremos ver allí el barrilete flotando. Y cuando el barrilete está por caer, corremos más. Así nunca vamos a poder pegar el vuelo, nunca vamos a poder estar en el aire. ¿Qué tenemos que hacer para estar en el aire? Nos tenemos que subir a un avión. Y cuando nos subimos en un avión, el avión nos eleva, nos lleva hacia las cosas más grandes. Pero seguimos mirando la tierra, corremos con el barrilete y creemos con ese hilo atado al barrilete estamos bien con Dios. Así es como estamos viviendo. Cuando Dios viene y nos altera algo, no, Señor, yo ya tengo compromiso. Tengo cosas que hacer. Es así como vivimos. ¿Cuál es el avión comercial más grande? ¿A380? ¿Sí? Aquellos que subieron a 380. Yo tuve la oportunidad de subir a uno. Y cuando por los noticieros empezaron a mostrar este avión, yo decía, wow, ¿cómo puede ese avión estar en el aire? Y cuando me subí realmente me sorprendí. No me dejaron pasar de una cabina a otra. Pero en la cabina donde yo estaba cabía cualquier cantidad de gente y había varias cabinas más, ¿no? Y este avión me tiene en el aire, me lleva por el aire, ¿no? ¿Qué sucede cuando Jesús se presenta y rompe los planes de Pedro? Él había trabajado toda la noche y cuando él estuvo corriendo con las redes, ¿qué pasó? No pescó nada, dice la palabra. Cuando Jesús viene, le pide su tiempo, altera sus planes, él obedece, descubre, tiene esta experiencia de la pesca milagrosa. Había cosas más grandes que Jesús tenía preparado para él. Y cuando él obedece, experimenta finalmente ese milagro. Por eso, hermanos, la obediencia es importante. Cuando obedecemos, cuando Dios viene y altera nuestros planes, no tengan temor, porque Dios nos quiere llevar hacia cosas más grandes. No tengan miedo. Hay cosas más grandes que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amén. ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor altera nuestros planes? ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor nos pide nuestros tiempos? Recuerden, Jesús es dueño aún de nuestros tiempos. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos para tener comunión con Cristo? ¿Cuánto tiempo le entregamos al Señor para escuchar su palabra, para orar, para servir, para meditar en Él? Entreguemos nuestro tiempo a Él. En tercer lugar, Jesús llama a Pedro a través de la pesca milagrosa. Pedro era pescador, él vivía de la pesca, y a través de esta tarea cotidiana que él realizaba, de este trabajo, vemos que Jesús lo está llamando. El versículo 6 dice, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. El versículo 7, y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Pero finalmente los versículos 8 y 9 dice, y Simón Pedro al verlo cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, dice la palabra.
Pedro había visto el milagro de Jesús ya anteriormente, ¿sí? Con su suegra, vio cómo Jesús sanaba a su suegra, pero ese encuentro no había producido este impacto. Había escuchado su palabra, sí, desde la barca escuchó su palabra y empezó a creerle, como que su fe empezó a nacer, pero todavía no había descubierto quién era Jesús realmente. Pero recién aquí, por medio de esta pesca milagrosa, es donde Pedro verdaderamente llega a conocer, descubre quién es Jesús. ¿Y qué sucede? Cae de rodillas. Algunos de nosotros conocemos a Jesús solamente de oído. Otros solamente lo conocen de manera intelectual, ¿no? De haber escuchado. Pero el que puede caerse de rodillas, el que cae de rodillas ante Jesús, es aquel que ha tenido este verdadero encuentro con el Señor. Cuando experimenta ese quebranto que produce Jesucristo. Y es en ese encuentro, es en esa experiencia donde nosotros adquirimos el verdadero conocimiento sobre Jesucristo. De distintas maneras el Señor nos llama, a veces por medio de esta pesca milagrosa, por un milagro, pero también nos llama a través de la dificultad, de distintas situaciones. Así pasó con Job. Job, después de haber pasado por situaciones difíciles en su vida y después de experimentar a Dios, ¿qué dice? Confiesa allí en Job 42:5. De oída había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Antes te conocí de oídas, te escuchaba, te oía, pero no te había conocido. Pero ahora, después de haber pasado por esto, me doy cuenta de quién eres. Ahora te veo, ahora realmente te conozco. Dios lo había llamado. Pedro tuvo esa experiencia, llegó a conocer verdaderamente quién era Jesús. Que Jesús era el Cristo, Mesías, el Hijo de Dios viviente, que era el Santo de Israel. Y delante de su santidad Él descubre su pecaminosidad, descubre su condición miserable y cae de rodillas. Apártate de mí. No soy digno de estar delante tuyo. Recién ahora descubrió quién era Jesús. Seguramente Pedro era un experto en la pesca, él vivía de esto, sin ninguna duda. Era uno de los mejores pescadores de Galilea, era lo que él mejor sabía hacer. Pero de pronto viene un carpintero, imagínense, un carpintero que no lo conoces bien, que está predicando allá a la gente. ¿Y qué hace este carpintero? Viene y te enseña la pesca. No tenés que ir hacia el lugar más profundo, tenés que ir y allí echar la red. ¡Wow! Un carpintero que domina la pesca. Hermanos, el Señor también hoy está llamando a sus discípulos en nuestra vida cotidiana, a través de la palabra, a través de distintas situaciones, a través de los milagros, a través de distintas experiencias. El Señor nos está llamando. Y tenemos que poder responder frente a este llamado del Señor. Amén. En cuarto lugar, podemos ver cuál fue el resultado de este llamamiento. El versículo 11. ¿Leemos todos juntos el versículo 11? Vamos a leer todos juntos el versículo 11. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Dejaron todo por seguir a Cristo. Cuando uno llega a conocer a Jesús verdaderamente, no puede dejar de seguirlo. ¿Y nosotros, hermanos, podemos dejar todo por seguir a Cristo? ¿Cuántas veces consideramos más importante cualquier otra cosa que estar siguiendo a Jesús? Para muchos el pasaje de hoy termina en el versículo 7, con mucha pesca, con la red que casi se rompe, llenando las dos barcas. Pero el propósito de este pasaje, hermanos, está en el versículo 8 y en el versículo 11. Pedro teniendo ese encuentro con Jesús. Pedro descubriendo quién es Jesús verdaderamente, descubriendo el valor de la persona de Jesús. Y Pedro siguiendo a Jesucristo finalmente. Muchas veces decimos, Señor, quiero la pesca milagrosa para mí. Pero no miramos lo que provocó esta pesca en la vida de Pedro y en la vida de sus compañeros. Cuando ellos descubrieron a Cristo, dejaron todo y le siguieron, dice la palabra. Cuando Dios llamó a Abraham, él dejó su casa, dejó su tierra, dejó su parentela. Cuando Jesús llamó a Mateo, él dejó la mesa de tributo. Cuando Jesús llamó a Pedro y los que estaban con él, ellos dejándolo todo, le siguieron, dice la palabra. Hermanos, no estoy diciendo de que tengamos que vender todo, dejar todo y entrar todo al seminario, convertirnos todos en misioneros, no. Sino que podamos revisar nuestra vida, sino que juntos podamos mirar cómo estamos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué tan importante es Él para mi vida? ¿Qué tan valioso es? ¿Tuve un verdadero encuentro con Jesús? ¿Puedo decir que Cristo es todo para mí? ¿Doy importancia a la obra de Dios y me interesa más la cosa del Señor?
que las cosas de este mundo. Las cosas que me producen placer, las cosas de este mundo, no están muchas veces ocupando más espacio en nuestra vida que la palabra del Señor, que la presencia de Dios. Hermanos, si hay algo que Pedro deseaba, más que cualquier otra cosa en el mundo, seguramente era poder enriquecerse por medio de la pesca. Él era pescador, su fuente de ingreso era la pesca. Y finalmente por medio de Jesucristo obtiene cualquier cantidad de peces, algo, una ganancia que jamás en su vida había obtenido. Pero ¿qué sucede después de haber pescado mucho? Deja esa ganancia, renuncia a esa ganancia y lo hace por el Señor. No cualquiera puede actuar de esta manera, solo quienes hayan tenido un verdadero encuentro con Jesús. Deseo que en este año 2020 todos podamos tener este encuentro verdadero con el Señor, que podamos experimentar esta pesca milagrosa, ¿no? Oren para que Dios los pueda bendecir, pero no se queden con la bendición. Miren al dador de la bendición. Y si Dios viene, se presenta y altera nuestros planes, no tengan temor, ¿no? Tenemos que poder renunciar lo obtenido. Dios es el que da. Amén. Dios es el que nos guía. Si tenemos esta fe, tenemos que poder hacer. Seguramente muchos de ustedes durante el año 2019, y no solamente 2019, algunos ya desde un par de años antes, vienen como estos pescadores, habiendo trabajado duro y sin haber pescado nada. Y muchos de ellos lo que más quieren justamente es poder pescar mucho. Y Dios tiene poder para darnos esa cantidad de peces. Pero al mismo tiempo ese Dios nos puede llamar para que renunciemos a esos peces. ¿Podemos? ¿Podemos? Que en este año deseo realmente, sinceramente, que ustedes puedan experimentar este milagro en su vida. Pero también deseo que Dios los bendiga con la fe que tuvieron estos discípulos, capaz de renunciar sus ganancias obtenidas del Señor, porque Dios, Cristo le había dado, para poder seguir, para poder caminar juntamente con Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, la verdad que muchos de nuestros hermanos, muchos de nosotros hemos pasado por tiempos difíciles. Hoy estamos empezando un año y necesitamos, oh Dios, así como Jesús visitó a Pedro, vos nos visites hoy a nosotros. Visita a cada uno de tus hijos, háblale, predica, Señor. Ayúdalos para que en tu palabra ellos puedan descubrir este llamado. También obra con este milagro, para que a través del milagro podamos realmente descubrir también tu poder, podamos descubrir quién eres. Pero al mismo tiempo bendecí con la fe. Una fe suficiente para poder renunciar a esas ganancias, esas bendiciones, para poder seguirte a vos, para poder caminar con vos. Que durante este año 2020 ayúdanos a anhelar realmente este encuentro, a anhelar esta relación íntima con vos, poder permanecer bajo tu presencia. Que esta sea nuestra oración esta mañana, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.